días. Bueno, hoy les quiero contar más sobre mí, este, de cómo empecé y todo esto de psicología, todos los cambios que he vivido, cómo me han servido y bueno, yo prácticamente soy de México, nací en la ciudad de Morelia. Ahí estuve pues los 23 años de mi vida y bueno, yo empecé a cambiar. Hubo un cambio en mí cuando tenía 12 años. Mi mejor amiga fallece y era la única con la que me juntaba, ¿no? Era el típico de yo solo tengo una amiga y con ella es la que me junto y nadie más me importa. Entonces, mm, después de que sucede eso, yo tenía 12 años y estaba en primera de secundaria. Y prácticamente yo solamente me basaba en lo que ella decía o lo que hacía y yo quería hacer lo que ella quería hacer, ¿no? Si ella decía que quería ser arqueóloga y irse a investigar todo eso, yo quería ser arqueóloga, ¿no? Después de que ella, pues, fallece y todo eso, tuve más amigas, tuve más socializando y todo eso. Y empecé a cambiar mi forma de ser, mi forma de ver, me hice más fuerte y de una forma un poquito más sensible a los cambios, ¿no? Era más flexible y prácticamente tenía como más apertura a las cosas. Entonces, mi mejor amiga me brindó muchísimo conocimiento, mucho fortaleza, hizo de mí una mejor persona, ¿no? Porque yo era de esas que tenía un desastre en sus libretas y todo eso. Y ella era muy ordenada, su letra era muy bonita y tenía las cosas así con detalle y todo eso. Entonces yo empecé a copiar esa forma de escribir, esa forma de ser, ¿no? Con sus cosas muy ordenadas, más limpia en sus libretas y todo eso, ¿no? Y no solo eso, ¿no? Después de todo eso, hubo un tiempo en que yo no sabía qué hacer, ¿no? Entonces, si alguien más sabe qué hacer y tú no, va a tomar esa oportunidad para modificarte, ¿no? Para llevarte hacia donde él quiere. Y eso pasó cuando yo salí de la secundaria, que no sabía a qué preparatoria ir. Entonces, papá tomó la decisión, ¿no? De llevarme a una preparatoria donde él le gustaba, que había pasado su infancia y todo eso. Y la verdad, ahí conocí a dos personas muy especiales que ahorita no las he contactado porque una está en Uruapan y la otra estuvo conmigo en la universidad, pero no la frecuentaba mucho, ¿no? Entonces, estuve un tiempo en esa preparatoria, nada más menos de un año, y prácticamente el ambiente era muy distinto a como yo era, ¿no? Ah, Mi personalidad ahí no encajaba, mi persona no encajaba ¿Y esto qué quiere decir? Que muchas veces nos vamos a topar con cosas en la vida, personas, situaciones donde no, no estamos en la misma sintonía, no estamos en esa misma dirección, con esa misma personalidad y todo eso, que a veces no nos podemos adaptar y eso significa que tienes que moverte hacia otro lado donde tú seas tú y puedas hacer las cosas y mejorarte y convivir con las personas que tienen la misma sintonía o que te ayuden a crecer. Entonces, en esa preparatoria no me sentía a gusto, no, ni nada cómoda. Aparte de que no había sido mi decisión, sino la de mi papá. Entonces, reprobé las materias que se podían, ¿no? Y eso no fue a propósito, sino inconscientemente. Para salirme de ahí, me llevé 7 o 4 materias al extraordinario
mi papá me sacó de ahí, ¿no? Y hicieron lo posible como para que no me quedara truncada ese año. Y me cambiaron a una preparatoria más chica. Entonces, todos estos cambios y todo eso ahí, en esta preparatoria me sentí más a gusto. De ahí supe que yo quería ser psicóloga, ¿no? Porque tuve una maestra que era psicóloga y nos daba orientación vocacional. Entonces, de ahí yo supe que quería ser psicóloga. Ah, empecé a terminar de escribir mi libro porque empecé a escribir mi libro a los 15 años. Y mucho tenía que ver con ese cambio, ¿no? Y yo lo vi en la forma en que escribía antes, cuando tenía 15 años, a la forma en que empecé a escribir, ¿no? Yo a los 18 años, 19 años, empecé a ver esos cambios en mí, esa madurez, esa forma de ver las cosas. Y a veces tenemos que dejar muchas cosas atrás, amistades, recuerdos y todo eso, no porque quieras olvidarlo, sino porque estás vinculado con ello y sabes que van a estar ahí, se va a permanecer esos recuerdos, esas amistades. Y no por eso te vas a quedar truncada, ¿no? Empecé a estudiar después de que terminé la carrera de cuando terminé mi prepa empecé a ver qué universidades quería, ¿no? No quería llevar matemáticas porque no soy buena en matemáticas o no me considero experto en matemáticas. Y para mi sorpresa en la carrera de psicología llevé estadística diferencial. Y dije, chin, yo que no quería llevar matemáticas y llevo estadística el primer semestre, primer cuatrimestre. Pero este maestro lo que tenía es que lo explicaba tan detalladamente y tan... ah, de una forma tan clara que no me la llevé al extra. Empecé a ver que me encantaba la carrera y la carrera, aunque quieras o no, de alguna forma te modifica tu forma de pensar. Y muchos maestros te decían, vas a cambiar mucho, vas a dejar relaciones de pareja, vas a ver las cosas diferente y te lo advertían, ¿no? Porque eso es lo que realmente sucedió, ¿no? Yo dejé de relacionarme con amistades de la secundaria porque una vez que salía con ellas no me sentía a gusto porque me ignoraban o ah, yo cuando estaba hablando estaban con el celular o fumando o en otras situaciones que yo en lo personal pues lo respetaba pero no me sentía a gusto. Entonces tenía esa decisión, ¿no? De seguir con esas amistades aunque estuviera incómoda o respetarlas y seguirme comunicando con ellas, pero relacionarme con otras personas que tuvieran como ese mismo nivel que yo tenía, ¿no? De ¿cómo podría decir? Que te sientes a gusto, que te van a ayudar a crecer y que realmente estás como en esa misma sintonía de comunicarte con esa persona. Entonces, de alguna u otra forma tu carrera, tu personalidad, tus valores y todo eso cambian. Los valores siguen siendo lo mismo o algunos se agregan, pero en lo que digo es, a veces empiezas a ver otra perspectiva de las cosas, empiezas a cambiar, ¿no? Entonces, todo eso que pasó en mi vida, todas esas situaciones, todos esos personas, cambios, influyeron en mí de alguna forma. Entonces, yo estudié psicología, estuve todos esos 3 años y medio en esa carrera y me la pasaba en la universidad prácticamente, de lunes a sábado porque tomaba clases de inglés. Y después de que salí de esa profesión, de esa carrera, no podía estar sin hacer nada, ¿no? Me aburría, me sentía inútil o que no podía hacer algo, ¿no? Entonces me metí a dar clases con mi mamá en una secundaria.
a dar conferencias, dando pláticas con adolescentes. Al principio sí fue difícil, muy difícil porque te retan, no te hacen caso, están haciendo otras cosas. Es algo normal porque en esa etapa de la adolescencia no sabes qué hacer, ¿no? Entonces estás como en esa búsqueda de quién soy, qué voy a hacer y todo eso, ¿no? Y ah, fue una situación como que me cambió, ¿no? Ah, fueron muchas cosas. Yo tomé el lugar de mamá por un tiempo porque ella se enfermó. Fue algo difícil para mí porque falleció una tía y fue cuando mamá se vino abajo. Fue una situación un poquito complicada porque ah, verla así y llevar como cierto grado de responsabilidad de ver cómo está, de si se tomó el medicamento, si está haciendo lo correcto, que tenga una autoestima más favorable. Y estuve dando clases yo sola. Me enfrenté a esa situación que yo antes estaba con mamá y me respaldaba de ella. Después de que ella se enferma, no puede dar clases porque empieza la ansiedad, que no podía respirar, le bajaba mucho la presión, se sentía débil. Y eso en mí influyó mucho porque de dar clases acompañada a no estar con nadie ni solo apoyarme en los libros y en mi conocimiento, de alguna forma me cambió porque fue un apoyo para mi mamá y un cambio en mi persona que tenía que dejar como al lado decir no quiero dar clases yo sola, a enfrentar eso de voy a dar clases y lo voy a dar de la mejor forma y les voy a brindar lo mejor. Entonces, eso me formó y me fortaleció de alguna forma como persona, porque lo demás ya lo tenía ahí presente, no tenía como la idea de la capacidad que tenía hasta que me enfrenté a esa situación, ¿no? Y estuve dando clases 2 años y fue algo bonito a pesar de todo eso. Ya después mamá estuvo dando clases conmigo. Los alumnos se encariñaron mucho. Después de eso, pues ahí en ese transcurso, bueno, me casé a los 23 años con una persona increíble después de haber tenido una relación enfermiza con una persona que quería modificarme, manipularme, influenciar en mí y todas esas cosas. A una persona increíble, ¿no? A pesar de que nos enojamos o cosas así, tenemos esos momentos como de platicar, negociar y llegar a un acuerdo, ¿no? ¿Qué es lo mejor para hacer ante ciertas situaciones que nos hacen enojar? Y estuve, pues, en ese transcurso de que me casaba, dando clases, haciendo mi tesis. A pesar de que estaba dando mis clases, me estaba haciendo mi tesis, tomando una maestría y una vez le digo a mi mamá que me sentía que no estaba haciendo nada. Y ella me dice, ¿sabes qué? Ah, terminaste tu carrera, estás dando clases, estás haciendo tu libro, estás haciendo tu tesis y sientes que no estás haciendo nada. Le digo, es que a veces uno no lo ve, ¿no? Lo que está haciendo, todo lo que hace, todo lo que ha hecho. Y lo vemos desvalorizado hasta que otra persona te lo dice, ¿no? Y tomas conciencia de eso. Entonces eso es lo que me pasó a mí. Em, Me casé a los 23 años y me vine a vivir acá a Estados Unidos, ¿no? También fue un cambio para mí, dejar todo lo que conocía, a enfrentarme a algo diferente, ¿no? Diferente cultura, diferente lenguaje, diferentes formas de relacionarse, diferentes personas. Y acá en Estados Unidos, exactamente en Chicago, pues ves las cosas, que hay muchísimos países
en muchas culturas más bien, ¿no? Muchas nacionalidades, personas de diferentes culturas en una sola ciudad, ¿no? En la ciudad de Chicago. Que eso es lo que enriquece esto, ¿no? Y es lo que estoy aprendiendo, ¿no? La diversidad cultural enriquece en lugar de decir, ay, no me voy a relacionar con esta persona porque no es de mi cultura, sino que tenemos que ser más flexibles a relacionarnos con los otros mismos y con los demás, ¿no? Y ver que eso nos enriquece como persona, como nación, como mundo. Entonces, eso es lo que yo he aprendido a pesar de enfrentarme a una situación difícil, de hasta eso que fue fácil porque duré pues poco tiempo para arreglar mis papeles gracias a mi pareja, a mi esposo, al que quiero muchísimo, al que aprecio, porque es increíble. Y son cosas que me han cambiado. Todas esas situaciones que les estoy platicando lo he resumido, ¿no? Y son cosas que te cambian, porque todos tenemos una historia, ¿no? Nuestro pasado. El pasado no se va a modificar. Lo único que necesitas ver es que el presente es lo único que se está viviendo en este momento. Y en base a eso puedes construir tu futuro, ¿no? Tener esa visión, qué es lo que quieres, pero no quedarte allá, ¿no? Regresar otra vez a lo que estás haciendo en el aquí y el ahora para poder hacer algo con eso, ¿no? Que quieres. Entonces eso es lo que yo quiero dejarles. Es algo de mí, ¿no? Es un poquito más para que conozcan de mí. Y los espero en la próxima. Si les gusta el video, suscríbanse. Les voy a dejar o hablar más de otros temas. Hoy tengo la conferencia con Business Coach. Es donde estoy trabajando. Es prácticamente por internet. La sede está en Colombia, ahí está la empresa, pero yo estoy acá. Entonces, de alguna u otra forma es increíble porque conoces además personas de Colombia, Argentina, Perú y te conectas en un solo lugar, ¿no? En una sola sala y aportas mucho. Entonces, eso es lo que quería dejarles y nos vemos en la próxima. Que tengan un excelente día.